illegal immigrants. They're not supposed to be here. I know that it's warm, but we're covering a very important event. Behind us as far as the wall that is being built, but also there will be more added to it as far as technology, cameras, sensors that will ensure that it will be secure far into the future. It's tall, which makes it very, very difficult to climb, almost impossible. Para Donald Trump no basta con mantener el pulso de redadas violentas y deportaciones. Las imágenes que acabamos de ver son las de la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, visitando el muro fronterizo con México, donde acompañada por agentes de la patrulla fronteriza, tomó un rodillo y comenzó a pintar de negro la infraestructura de la valla fronteriza. Sin embargo, la decisión de este color no es casualidad. Noem aseguró que Donald Trump ordenó escoger este color para absorber las altas temperaturas que asolan a esta región, haciendo que la estructura de metal sea tan caliente que escalar por ella sea un reto mortal para las y los migrantes. Esta no es la primera vez que Donald Trump planea pintar de negro el muro fronterizo. En 2020, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ya estaba probando usar este color para cubrir secciones de la valla ubicada en San Luis, Arizona, Artesia y Nuevo México. Yo soy Emerson Segura y esto es TV Migrante Informa. Y para ahondar más en este tema, vamos a hacer un recorrido por la historia de este muro divisorio que con los años ha simbolizado mucho más que una barrera física. Vamos a ver la siguiente nota. A mediados del siglo XX, los presidentes Franklin D. Roosevelt y Harry Truman levantaron un muro que décadas más adelante asentó no solo la división territorial entre México y los Estados Unidos, sino también una barrera de discriminación racial. Todo comenzó entre 1940 y 1950. Afectado por la Segunda Gran Guerra Mundial, el gobierno norteamericano buscó restablecer su economía atrayendo a trabajadores extranjeros con el programa Bracero, mismo que ofrecía empleos temporales a ciertos migrantes. Muchos de ellos, rechazados, comenzaron a cruzar hacia los Estados Unidos, que en ese entonces no contaba con muro ni vigilancia fronteriza rigurosa. Desesperados por controlar la situación, tanto Roosevelt como Truman levantaron las primeras vallas fronterizas que una década más adelante continuaría Richard Nixon. Pero mientras Nixon cimentaba los inicios de una ofensiva contra los migrantes, su esposa, Pat Nixon, derribó muros y alambres de púas para reconocer la hermandad entre mexicanos y estadounidenses con la fundación del Parque de la Amistad a lo largo de la frontera entre Tijuana y San Diego. Sin embargo, este evento no detuvo el debate sobre la presencia de migrantes no autorizados en ese país. En la década de 1990, una ola de xenofobia intensificó la discusión sobre la llegada de latinos desde el hemisferio occidental. Los índices de criminalidad no tardaron en relacionarse falsamente con la llegada de migrantes. Esto último terminó por definir la agenda política tanto de republicanos como de demócratas. Años después, entre 1993 y 1994, el demócrata Bill Clinton llegaría a la Casa Blanca con una de las políticas fronterizas más agresivas de los Estados Unidos. Destrozó el parque de Pat Nixon y lanzó 3 operaciones fronterizas distintas: Hold the Line en Texas, Safeguard en Arizona y Gatekeeper al sur de California. But in every place in this country are rightly disturbed by the large numbers of illegal aliens entering our country. The jobs they hold might otherwise be held by citizens or legal immigrants. Estas medidas se levantaron al mismo tiempo que el acuerdo del Telecán abría la frontera de los 3 países de América del Norte para la circulación de bienes materiales. La amistad comercial contrastaba con la persecución hacia migrantes indocumentados.
Años más tarde, George W. Bush sembró la esperanza de crear vínculos laborales con México similares al programa Bracero. Sin embargo, los atentados del 11 de septiembre borraron del radar del Congreso la posibilidad de ese plan. En 2006, Bush firmó la Ley de Valla Segura, la cual autorizó 1.125 kilómetros de vallado reforzado de doble capa. Al dejar el cargo, había completado más de 800 kilómetros. Barack Obama continuaría la obra, construyendo 210 kilómetros más de vallado. En 2016, Donald Trump llegó por primera vez a la Casa Blanca con la promesa de construir 1.600 kilómetros de muro fronterizo, pero su administración solo construyó unos 137 kilómetros de vallas nuevas. Build that wall. Build that wall. Build that wall. Build that wall. Tras su derrota electoral en 2020 y la victoria de Joe Biden, este prometió terminar con la financiación del muro, pero lejos de dar un giro radical en la política migratoria de ese país, decidió anunciar la ampliación del muro a 32 kilómetros en el último tramo de su administración. Tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la reanudación del levantamiento del muro fronterizo fue inminente. En julio, el Congreso aprobó su proyecto fiscal One Big and Beautiful Bill, con el que recibirá $46 mil millones para completar este proyecto. Mientras esta administración pinta el muro de negro, colectivos y artistas como Enrique Chu han retratado con su talento y creatividad la resistencia ante estos señalamientos de intolerancia hacia el extranjero. El avance del muro anunció un clima de incertidumbre no solo por los graves daños al medio ambiente y a las comunidades fronterizas, sino por aquellas personas que están siendo desviadas hacia rutas más costosas y peligrosas. Tanto republicanos como demócratas han sembrado un compromiso bipartidista con este símbolo de control ilusorio que representa el muro fronterizo. Esta nueva era hace necesario mirar al otro desde el pronunciamiento político y la solidaridad y reconocer las trampas del discurso nacionalista que hoy resucitan los tropiezos de Donald Trump. Sergio Omar Cordero, TV Migrante Informa. Y para ahondar más en estos temas, me da muchísimo gusto enlazarme con Diego Torres, host del podcast Hablemos de Migración. ¿Qué tal? Bienvenido, Diego, a TV Migrante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación para hablar de migración. Diego, ¿qué reflexión hacer justamente de esta medida? ¿Realmente busca un efecto disuasorio o bien es un espectáculo mediático al estilo de Donald Trump? Pues mira, el día de hoy, desde el punto de vista de un servidor y lo que he venido investigando a través de los años que ya llevo tratando el tema migratorio, es prácticamente es más de lo mismo, es esta ideología de Estados Unidos, de los gobiernos de Estados Unidos históricamente, de cómo manejan los flujos migratorios. Este muro, lo que está haciendo, lo que mencionas de pintarlo de negro, simplemente nada más es lo mediático, el seguir intentando polarizar a la gente, mostrar al pueblo de Estados Unidos que el día de hoy empieza a rebelarse en contra de una administración totalmente en contra no solo de los migrantes, sino de su propia gente, el decir estamos haciendo algo. Esta división que, como vemos, el desviar millones de dólares en un muro que no ha parado ni parará la migración, mientras en Estados Unidos se siga queriendo, se siga necesitando la mano de obra del migrante indocumentado en especial, pero en sí es la de todos los migrantes. Estados Unidos necesita la labor de todos los migrantes, no solamente los indocumentados, sino inclusive hasta los migrantes que van con algún tipo de visa, con alguna especialización. Es algo que necesita Estados Unidos. Estar pintando el muro es lo mismo que hizo en su primera administración Donald Trump, el que fue simplemente hacerlo más alto, hablar de un muro que ha existido desde 1992, cuando se inicia la primera fase de construcción en el muro entre Tijuana y San Diego, y que al día de hoy continúa ahí, y lo único que hace es no intentar parar la migración, sino volverla más difícil para que los migrantes te tengan que ver forzados para pasar por lugares todavía más difíciles de lo que ya son el día de hoy. Es el no ver la realidad, no importa qué tan grande sea el muro, no importa qué tan profundo sea el muro, qué tan grueso sea, siempre van a hallar
diferentes maneras para poderse cruzar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos sigue impulsando la pobreza, la violencia, no solamente en México, sino en toda la región. Hoy vemos con la amenaza de guerra en contra de Venezuela, lo cual va a hacer que muchas personas de Venezuela salgan nuevamente impulsando estas caravanas migrantes que se van a volver a dar con este miedo de esta guerra. La violencia con el apoyo que se le está dando también al narcotráfico aquí en México, lo cual ha expulsado a miles de personas de sus comunidades para ir a Estados Unidos. Es simplemente más de lo mismo, es hacerlo simplemente mediático, pero alejarse por completo de las medidas que realmente puedan detener los flujos migratorios que históricamente han estado yendo hacia Estados Unidos y que no se van a detener, haga lo que haga Donald Trump. Por más medidas represivas que tengamos el día de hoy, lo vemos como si hay una disminución de las personas que están saliendo hacia Estados Unidos. Está habiendo bastantes deportaciones, no en los números que quería Donald Trump, pero sí en números muy importantes, y que con toda la estructura que está implementando Donald Trump, que no tiene que ver necesariamente con el muro, sino la militarización de la frontera, el abrir más centros de detención. Todo esto es un andamiaje para fortalecer una industria que es la criminalización de la migración. Se siguen pasando gente para Estados Unidos, eso no va a parar. No se ha reportado cuánta gente se está cruzando, pero se sigue cruzando gente, no en la misma cantidad que antes, pero sí continúa. Entonces, desde mi punto de vista, como te digo, desde el inicio de la construcción del muro, no ha parado. ¿Por qué? Porque desvía millones de dólares. El día de hoy vemos como Donald Trump tiene muchos millones ya que se le han asignado, más de lo que ya se le ha asignado históricamente a la lucha contra la migración indocumentada. Ya se le ha aportado más y está enriqueciendo o está fortaleciendo un sector de la población que a él, creo yo, le podría dar la posibilidad de lo que realmente busca, que es el perpetuarse en el poder. Creo que por ahí está esto, y esta escena de estar pintando el muro simplemente es mediático para causar más miedo, para poder impulsar sus medidas que él quiere para perpetuarse, si no él, sí el grupo que él respalda que se perpetúe en el gobierno. Así es como veo estas acciones en este momento de este gobierno. Muchas gracias, Diego, por estar aquí en TV Migrante Informa. Claro que sí, las veces que sea necesario, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. Esta semana fuimos testigos de cómo la federalización del Departamento de Policía, el despliegue de la Guardia Nacional en Washington, convirtió a la capital en el nuevo epicentro de la violencia y los abusos que han dejado las redadas del ICE en los Estados Unidos. Como muestra de ello, recopilamos algunos casos de esta brutalidad policíaca que se viralizaron en redes sociales. Este fue el caso de David Pérez Teofani, un mexicano que viajaba en una camioneta azul cuando fue interceptado por agentes federales, quienes lo bajaron del vehículo para interrogarlo. De repente, el mexicano intentó huir, pero fue brutalmente sometido contra el suelo mientras suplicaba y gritaba que no era un criminal. ¡Claro que yo no tengo nada, señor! ¡Señor! ¡Yo no, por favor! ¡Yo no debo nada, papi! ¡Yo quiero estar con mi familia! ¡Yo no soy criminal! Otro de estos eventos se dio en el barrio de Columbia Heights, donde un grupo de oficiales no identificados rompieron las ventanas de un automóvil para arrestar a 2 hombres que viajaban dentro. A los alrededores, los vecinos pidieron a los oficiales que se retiraran y que se identificaran, llamado que no fue atendido por estos presuntos agentes. Sobre estos casos, vamos a escuchar lo que dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Se apoya a la persona que vive esta violación para que pueda presentar su denuncia. Y pues evidentemente no estamos de acuerdo con esta violación y este esquema de criminalización de los migrantes, de las migrantes en Estados Unidos. Lo hemos manifestado muchas veces pública y también en las reuniones de trabajo con el Departamento de Estado, y siempre vamos a defender a las mexicanas y mexicanos que viven en Estados Unidos y que aportan mucho a la economía de Estados Unidos. Y esta semana el canciller de México, Juan Ramón de la Fuente, presentó diversos avances en materia migratoria. Vamos a escuchar lo que dijo el secretario. México, como ustedes saben,
rechaza aquellas prácticas que criminalizan la migración o que atentan contra los derechos humanos o ponen en riesgo la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades. La perspectiva de México en los temas de movilidad y migración es una perspectiva humanista y por ello le ponemos particular atención a las causas estructurales. Y vamos con más información. En los Estados Unidos, 5 ciudadanos y un residente legal que fueron detenidos por el ICE demandaron a la administración Trump y le están exigiendo una compensación económica por $1 millón, pues denuncian que los agentes federales se basaron en su arresto a partir de su perfil racial. Agárralo, que es mexicano. Entonces lo que ahí estaban haciendo, fueron basados al color de mi piel. Tatiana Martínez, una activista e influencer colombiana, realizaba una transmisión en vivo cuando un grupo de agentes del ICE irrumpió las puertas de su vehículo y la detuvo de manera violenta, apuntando así hacia un nuevo perfil de arresto, personas que deciden informar sobre los excesos de estos operativos. Vamos a ver. La transmisión en vivo del viernes 15 de agosto parecía una más de las tantas que Tatiana Martínez, influencer y activista colombiana, realizaba desde su vehículo en las calles de Los Ángeles. Sin embargo, en cuestión de minutos, el tono cambió drásticamente. Gritos, confusión y finalmente, el momento en que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, irrumpieron en la escena y la sacaron a la fuerza del auto. La cámara no dejó de grabar. El video, transmitido en directo a través de TikTok, captó el momento exacto en que Martínez fue esposada y poco después perdió el conocimiento. Una ambulancia la trasladó a un hospital cercano ante la mirada atónita y virtual de más de 40,000 seguidores. ¡Espérate! ¡Me voy a dejar, pero espérate! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Me voy a dejar, pero espérate! Tatiana Martínez no era una influencer común. Desde hace más de un año, su perfil en redes sociales se había convertido en una suerte de noticiero ciudadano, enfocado en denunciar operativos migratorios, redadas y presuntos abusos cometidos por agentes del ICE en comunidades hispanas. Noticias reales sin adornos. Rezaba su biografía en TikTok, una frase que ahora resuena con fuerza tras su arresto. En sus transmisiones, Tatiana informaba en tiempo real sobre detenciones, compartió ubicaciones de operativos y alertaba a trabajadores indocumentados sobre zonas de riesgo. Su labor fue ganando seguidores, pero también enemigos. Sus cuentas fueron bloqueadas en más de una ocasión, aunque eso no impidió que algunos de sus videos alcanzaran miles de visualizaciones en cuestión de horas. La comunidad migrante la veía como una aliada, el ICE como una amenaza. Hasta el momento, ni el ICE ni el Departamento de Seguridad Nacional han emitido un comunicado oficial sobre las razones del arresto ni sobre el estado migratorio de Martínez. El silencio institucional ha encendido aún más la indignación entre organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes temen que este caso siente un precedente peligroso para quienes documentan abusos desde plataformas digitales. La detención de Tatiana Martínez ha dejado una pregunta flotando en el aire, más vigente que nunca. ¿Es un delito informar? TV Migrante. Un nuevo bloque legal se sumó este lunes en contra de las políticas migratorias de Donald Trump, luego de que fiscales generales de 20 estados y el Distrito de Columbia interpusieron una demanda en contra del gobierno federal, esto por condicionar el acceso a víctimas de delitos para que estos colaboren con operativos migratorios. Esta demanda fue presentada en la Corte de Distrito de Rhode Island e implica un esfuerzo conjunto
para detener una política que, de acuerdo con los propios demandantes, impone nuevos criterios de elegibilidad sobre la distribución de subvenciones de boca que viola disposiciones legales que estarían sobrepasando las facultades del presidente Donald Trump. En las últimas semanas hemos visto cómo los operativos del ICE desplegados en establecimientos comerciales y centros de trabajo hicieron de organizaciones civiles como el albergue Casa Juan Diego un faro de resistencia ante el asedio que viven las comunidades hispanas en Texas. Vamos a ver. Organizaciones civiles que protegen a los migrantes en Texas alertan sobre las medidas antirraciales del gobierno de Greg Abbott, quien se ha alineado a las duras políticas de Donald Trump. Definitivamente, más que ley migratoria, son leyes racistas, porque ¿a dónde van? Van a Home Depot, van a Coca-Cola, van a empresas donde la gente está trabajando. O sea, obviamente no estamos en la calle pidiendo dinero, ni mucho menos, es gente trabajadora. Desde hace 3 décadas, Lupita Guzmán ha defendido los derechos de quienes migran a Estados Unidos y reconoce que actualmente hay temor en el albergue Casa Juan Diego tras el inicio de las redadas. Tenemos miedo más que nada por nuestros huéspedes, ¿no? Tenemos miedo de que sí nos cayera inmigración. Inmigración sabe sobre nosotros porque nos llevaban gente. Eso es lo más interesante. Cuando tenían a alguien que iban a soltar, nos hablaban para ver si teníamos espacio. Y pues lo recibíamos, ¿no? Entonces saben de nuestra existencia. California, Florida y Texas registran el mayor número de detenciones contra los migrantes. Una de las estrategias que utilizan los agentes migratorios es esconderse en camionetas para realizar las detenciones. Acuden a centros de trabajo o establecimientos que frecuentan personas migrantes. ICE estaba escondido en una camioneta que decía que era algo de televisión o como de internet, y de repente salió y agarró, ¿no? Creo que agarró como a 20 personas. Entonces, pues la gente cuando ve eso inmediatamente lo sube a TikTok o a los medios que pueda para informar. Oscar Reyes, TV Migrante Informa. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos anunció que en sus evaluaciones para considerar la recepción de solicitudes de residencia y ciudadanía en ese país tomarán en cuenta supuestas actitudes antiamericanas o bien peticiones anteriores de libertad condicional de extranjeros para conseguir la ciudadanía. Esta actualización se verá reflejada en los criterios de evaluación del Manual de Políticas de esta agencia federal con verificaciones de las redes sociales de los solicitantes de visa y permisos humanitarios. En dichas evaluaciones se considerará la presencia de contenido considerado como ideología antiamericana o antisemita como un factor negativo, entre las que se encontraría el respaldo o el apoyo defendiendo opiniones de grupos considerados como terroristas. Ahora Donald Trump no solo busca controlar las fronteras y concentrar el poder político, también busca incidir en la historia. Su objetivo ahora apunta a la memoria que salvaguardan los museos nacionales para construir una narrativa oficial que oculte el pasado de esclavitud de la Unión Americana. El objetivo, el conglomerado de museos Smithsonian. Un nuevo ataque del presidente Donald Trump contra las instituciones culturales del país ha encendido las alarmas. En un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario acusó al Instituto Smithsonian de estar fuera de control por centrar parte de sus exposiciones en lo terrible que fue la esclavitud y no en el éxito o el futuro. Así es que pidió una revisión interna de al menos 8 museos de la red Smithsonian para eliminar todo contenido considerado ideológicamente sesgado. Los hechos comenzaron con una carta enviada el 12 de agosto al secretario del Instituto Smithsonian, Lonnie G. Brunch III, en la que la administración Trump instruyó a realizar una auditoría de contenido, materiales didácticos, comunicaciones internas y encuestas a visitantes. Los museos tendrán 120 días para hacer cambios que eliminen el lenguaje divisivo o ideológico y lo sustituyan por descripciones unificadoras históricamente precisas y constructivas. El blanco principal del presidente parece ser el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana.
inaugurado en 2016, cuya misión es precisamente abordar con rigor la historia de la esclavitud, el racismo estructural y los logros de las comunidades afrodescendientes en Estados Unidos. Pero también se ha incluido en la revisión al Museo de Historia Estadounidense, donde se contextualizan episodios históricos como la guerra civil, la segregación y los movimientos por los derechos civiles. El país no puede ser woke porque woke está acabado, remató Trump. El término woke, originalmente vinculado a la conciencia social frente al racismo, ha sido apropiado por sectores conservadores para atacar cualquier contenido progresista o crítico con la historia oficial. Fundado en 1846, el Instituto Smithsonian es considerado el complejo museístico, educativo y de investigación más grande del mundo. Cuenta con 21 museos y galerías, además del Zoológico Nacional, y alberga más de 150 millones de objetos que representan la historia, ciencia, arte y cultura de Estados Unidos. Dentro de la Galería Nacional de Retratos del Instituto Smithsoniano, existe una pieza que conmemora el cruce de una familia migrante. Esta pieza forma parte de una serie de obras que fueron mal vistas por Trump. A pesar de su independencia, el presidente ha amenazado de cortar el financiamiento federal si no se cumple sus exigencias. En marzo pasado, el mandatario firmó una orden ejecutiva para frenar fondos a cualquier institución que, a su juicio, promueva el adoctrinamiento ideológico. A pesar de que la Junta de Regentes del Smithsonian, presidida por el juez John Roberts, no responde al Ejecutivo, el mensaje político es claro: reescribir la historia para adaptarla a una narrativa oficialista y justificar una supuesta batalla cultural. Para miles de historiadores, educadores y ciudadanos, lo que está en juego no solo es el contenido de unas salas de exhibición, sino el derecho colectivo a conocer el pasado en toda su complejidad. TV Migrante informa. Muchas gracias por estar en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierdan todo nuestro contenido en nuestras redes sociales en @tvmigrante, en la plataforma digital de los medios públicos MX Plus, en Altavoz Radio, en Canal 14 y desde luego en TV Migrante. Hasta la próxima.